Hoy hablaremos sobre billetes de Costa Rica. Para el museo, el reto es mantener los objetos patrimoniales que vivan la mayor cantidad de tiempo posible, o sea, que nosotros podamos conservarlos de la mejor manera para las siguientes generaciones. Nosotros lo hacemos por medio de la conservación preventiva, entonces mantenemos principalmente el medio ambiente y la conservación ambiental de la mejor manera, pero a través de estos análisis lo que hacemos también es entender los materiales y cómo estos van a reaccionar a través del tiempo. Esto nos ayuda a nosotros tener un mejor entendimiento del tipo de humedad, del tipo de almacenamiento que los billetes tienen que tener, pero también nos ayuda a que las personas que lo vayan a restaurar, si lo enviamos a restauración, ellos también entiendan cómo lo deben de hacer de una mejor manera y también cómo este tipo de materiales pueden reaccionar a través del tiempo y por ende no ponerle químicos o cosas que no vayan a hacer que esos materiales reaccionen de una manera muchísimo más rápida o más expedita. Al final y al cabo, el objetivo del museo siempre es preservar los objetos patrimoniales la mayor cantidad de tiempo para la mayor cantidad de generaciones. Entonces, lo que hacemos aquí es entender cómo este tipo de materiales van a reaccionar a través del tiempo para poder cumplir ese tipo de objetivos. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Manuel Benito Chacón Sánchez, docente de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Benito, bienvenido a Conciencia. Vamos a hablar de un tema fascinante. Estoy completamente seguro que nos va a encantar. Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar acá y sobre todo poder divulgar algunos de los proyectos que tenemos en esta querida institución, la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. ¿Cuál es la historia de los billetes en Costa Rica, Benito, usted como persona experta en esta materia? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a usar los billetes cotidianamente pues, para todos los pagos de bienes y servicios. Y nadie le pone atención a lo que significa un aparatito de esos. Sí. Realmente, ¿verdad? De todo lo que está detrás de esos billetes y las implicaciones que tienen como valor de patrimonio cultural. Los billetes se inician en Costa Rica prácticamente a mediados del siglo XIX, allá por 1858, con un primer banco que fracasó rápidamente por temas económicos, pero que emitió los primeros billetes que conocemos, que se llamó Banco Nacional Costarricense, o de Costa Rica después, y a partir de ahí pues viene un proceso de creación de otros bancos, algunos desaparecidos y otros que todavía no sobreviven, ¿verdad? Como el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Que todavía está en funcionamiento, el Banco Anglo que desapareció en la década de 1990 y que todos esos bancos emitieron billetes, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados ahora que los billetes únicamente los emite el Banco Central, pero en aquella época habían, digamos... ¿Cualquier banco emitía billetes? Cualquier banco que tuviera, digamos, ciertas condiciones que establecía el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda, pues podía emitir billetes. Sin ningún tipo de seguridad. Pues en realidad sí, esa es la diferencia, eso es parte de lo que también este estudio del que vamos a conversar tiene un poco que ver. Había todo un proceso, digamos, de fabricación de estos billetes fuera del país, justamente por la necesidad de las medidas de seguridad que deberían tener. Entonces, en Costa Rica, pues prácticamente el 99% de los billetes han sido fabricados en el exterior, ¿verdad? Bajo medidas siempre muy estrictas de seguridad y con casas impresoras muy importantes a nivel mundial. Entonces, nosotros pues lo que vamos a tener es circulación de billetes de distintos bancos hasta 1921, de ahí en adelante asume únicamente como emisor el Banco Nacional de Costa Rica, Banco Internacional primero y Banco Nacional después, porque es el mismo banco finalmente, y en el año 1950, con todas las reformas que vienen después de la Guerra Civil y la Constitución de 1949, pues se crea el Banco Central, y el Banco Central se convierte en el único emisor de moneda en Costa Rica. Oficialmente. ¿Hay billetes de 1858? Claro que sí. ¿Dónde están? Pocos, pero hay. Están en las colecciones del Banco Central de Costa Rica y se pueden... ¿Están abiertos al público? Sí, en este momento sí. Nosotros estamos en un proceso, digamos, de remodelación. A veces me confundo y digo nosotros, pero en realidad los museos del Banco Central, ¿verdad?, están en un proceso de remodelación que pronto tendrá una exhibición donde ya va a contar con una historia
de los billetes de Costa Rica. Ahí se pueden observar y se van a poder observar todos los billetes del siglo XIX, bueno, no todos, algunos, y por supuesto una muestra representativa hasta hoy. Hablemos de la importancia del valor patrimonial. Bueno, estos billetes, como decía usted al principio, ¿verdad? A veces no nos fijamos muy bien en el contenido de estos billetes. Los billetes tienen la capacidad, por su tamaño y su diseño gráfico y las decisiones que se tomaron en cuanto al tipo, digamos, de imagen que se grabó en los billetes, de mostrar una parte de la historia del país, ya sea de un grupo, quien es el que decide, ¿verdad?, qué se va a emitir. Eso le iba a preguntar casualmente, ¿quién toma esa decisión? Esas decisiones obviamente siempre han sido de gobierno hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy en día las decisiones son, en este caso, de junta directiva del Banco Central en los actuales. Entonces esas imágenes nos permiten estudiar una parte de la historia o la visión de algunos grupos que han dirigido la economía y la política del país, y podemos pues estudiar aspectos como economía, política, incluso la historia natural también, ¿verdad? Cultura, arte. Cultura, arte, en fin, una gran cantidad de aspectos que se muestran en los billetes. Y estos también nos muestran a nivel económico cómo ha sido la evolución de los distintos medios de pago en el país. Entonces, a nivel económico podemos también tener una gran cantidad de información sobre los cambios en los sistemas monetarios también y en los sistemas de respaldo de las emisiones de billetes. Entonces esto se ha convertido, por supuesto, en un patrimonio cultural muy importante del país. Ya se han trabajado en estudios a nivel iconográfico y a nivel también histórico de las relaciones entre las imágenes y los contextos históricos de cada momento. Y bueno, creo que todavía nos queda mucho por estudiar, digamos, distintos temas en el caso de los billetes. Casualmente le quiero preguntar de los retos que tienen ustedes como profesionales en la conservación y restauración de este patrimonio. Bueno, definitivamente los museos tienen muchísimos retos en el tema de la conservación, y eso nos lleva eventualmente a aplicar medidas de restauración. Los grandes retos están relacionados con múltiples factores que son los que afectan directamente a los objetos patrimoniales y a cualquier objeto en general. Sobre todo, digamos, las condiciones ambientales, las condiciones de manipulación, y un elemento que a veces no pensamos es la vida propia del objeto. Cada uno de los objetos, digamos, se fabrica, tiene una vida y después empieza un proceso de degradación natural propio de las características que tiene cada uno de estos objetos. Por ejemplo, los materiales con que fueron fabricados, algunos aditivos que se le incluyeron, ¿verdad?, para diferentes cosas, en el caso, por ejemplo, tintas, en el caso de los billetes, etcétera. Todo eso de una u otra manera afecta la conservación cuando empiezan los procesos de degradación. Uno de los objetivos más importantes de los museos es tratar de que estos objetos se mantengan intactos y tal vez pues tratar de retardar casi que digamos un proceso de deterioro, ¿verdad?, que es inevitable. Entonces ahí siempre hay discusiones. Permítame hacer una pausa porque Claro, eso es muy interesante, Benito. Ya continuamos. Gracias. La primera etapa de la historia de la moneda en el país inició en 1839, cuando el jefe de Estado, Braulio Carrillo, autorizó la emisión de 30,000 pesos en vales de 5 y 10 pesos para facilitar el pago a los empleados públicos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Manuel Benito Chacón Hidalgo, quien es docente de la Escuela de Historia y investigador del Centro de Investigación Históricas de América Central. Estamos hablando sobre billetes de Costa Rica. Tuve que interrumpirlo en el segmento anterior, Benito, cuando usted estaba hablando de todo el proceso de conservación y restauración de billetes. Y también le quiero preguntar cuál es el billete más longevo de Costa Rica. Bueno, muy bien, sí, claro, por supuesto. Entonces, digamos, como conversábamos, toda esta situación, ¿verdad?, del deterioro propio y normal de los
materiales con que están fabricados los objetos, en este caso los billetes, pues lleva a la necesidad de realizar estudios para determinar las características de fabricación, básicamente, y los elementos con que fueron elaborados para poder aplicar medidas de conservación y de restauración. Y con respecto al billete más longevo, ¿verdad? Es un billete de 1858, en realidad es una serie de billetes que se emitió básicamente en denominaciones de 2, de 1, 2, 10 y 20 pesos. Colones. Pesos en ese momento. Pesos claro. en ese Sí, momento claro. todavía, que es la moneda de la época, y que esos billetes fueron emitidos en la época de Juan Rafael Mora Porras, cuando era presidente de Costa Rica, por un banco que fundó él junto con un empresario argentino que se llamaba Crisanto Medina. Esos billetes son muy raros, ¿verdad? Probablemente hay algunos de los que solo habrá un ejemplar, otros de los que hay 2 ejemplares conocidos en general en el mundo, ¿verdad? Y que, bueno, representan obviamente el origen de lo que se conoce como el billete bancario en Costa Rica. Ese billete, bueno, los museos del Banco Central y la colección del Banco Central tiene 2 ejemplares, uno de 1 peso y otro de 10 pesos, que son los que tal vez los más representativos de la colección en esa parte. Qué interesante, qué interesante. Coméntenos cómo surge el proyecto de ustedes, análisis de esos tratos y tintas de los billetes de Costa Rica de finales del siglo XIX. Todas las instituciones involucradas, las personas que están participando. Coméntenos Claro. un poquito tan interesante proyecto. Bueno, nosotros, digamos, un grupo de personas, y en esto quiero decir que hubo una gran, digamos, iniciativa de Esteban Avendaño. Él andaba con la idea de que teníamos que hacer algo de investigación con el tema de los billetes, porque el CICIMA, como instituto, ¿verdad?, pues tiene dentro de sus objetivos desarrollar análisis que tengan que ver con, digamos, un bienestar o que implique, digamos, un bienestar de la sociedad en general. Y en este caso, Decir que el CICIMA es el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Exactamente. Para que nos entiendan. Y entonces Esteban Avendaño me propuso la posibilidad de que hiciéramos un análisis de billetes de la colección del Banco Central de Costa Rica, y empezamos entonces a plantear el proyecto por dónde lo podríamos orientar, ¿verdad? Básicamente, digamos, la universidad tiene unos equipos muy importantes, bueno, ahí que también es importante ponerlos a disposición, digamos, de proyectos que tengan un impacto social, digamos, importante a nivel, por supuesto, de otras instituciones, y en este caso, un área que parecería que no es que no está muy relacionada con este tipo de análisis, como es la cultura, ¿verdad? Ese es el tema. Ahí se incorporó también al proyecto Mavis Montero, ¿verdad?, que también tiene una actividad inscrita en la Vicerrectoría de Investigación que se llama Lab Cultura. Y bueno, armamos un proyecto entre la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, como ente, digamos, que cobija al CICIMA, y los museos del Banco Central de Costa Rica. Planteamos el proyecto que lo que pretende, digamos, especialmente es hacer un análisis con instrumentos que permiten hacer espectroscopía de las tintas y los sustratos de los billetes. Y todo esto inicia porque nosotros tenemos una serie de billetes que tienen la particularidad de que tienen distintos grados de deterioro, y lo que pretendemos es entender, ¿verdad?, a qué se deben esos distintos grados de deterioro, porque bueno, obviamente el Banco Central, dentro de su sistema de conservación, pues aplica una serie de metodologías, de manera que esos billetes están en la mejor forma de almacenamiento posible, pero aún así hay un deterioro. Entonces, viendo los deterioros que teníamos y también con experiencias previas que se habían hecho con los billetes de procesos de restauración y demás, una de las preocupaciones era que a veces los procesos de restauración se realizan sin tener la suficiente información sobre las características particulares de cada uno
de los billetes. Y en esto no estaríamos hablando de que habría que estudiar los 1000 y resto de billetes del Banco Central, sino básicamente algunos grupos que están relacionados con particulares formas de fabricación de cada una de las casas impresoras. Entonces, lo que decidimos fue empezar, porque esto apenas es un primer estudio, ¿verdad?, con una muestra de 10 ejemplares de la segunda mitad del siglo XIX de distintas casas impresoras. Y esas casas impresoras son Waterloo, que es de Londres, ¿verdad?, Bradbury Wilkinson, que es de Londres, Eden Fisher, que es también de Londres, y American Banknote, que es de los Estados Unidos. Tratamos de seleccionar periodos que para nosotros implicaban cambios sustanciales en los sistemas de fabricación, y además billetes que por una cuestión, digamos, particular de conocimiento, sabíamos que obedecían a diferentes aplicaciones de metodologías de impresión, ¿verdad?, que ese es el otro tema, porque los billetes, nosotros a veces cuando vemos que alguien está revisando un billete de $100 para ver si es falso o si es legítimo, mejor dicho, lo que hacen es que le rascan ahí por donde está el traje del señor que viene impreso. Y eso es porque el sistema de fabricación hasta hoy, los billetes, utilizan muchos, digamos, que son impresos en algodones y linos, un sistema que se llama intaglio, que es un grabado en una plancha de hierro dulce, que lo que hace es que se rellena de tinta, y cuando se, digamos, imprime el billete queda un relieve de las tintas. Entonces, a eso se agrega otro sistema que se llama la litografía, que es como una impresión más plana, que es la que tiene muchos colores. Entonces, el intaglio normalmente es el color predominante, a veces un negro, a veces un azul, y la litografía son muchos colores que están debajo. Interesante. Permítame una segunda pausa, ya regresamos. En 1950 se fundó el Banco Central de Costa Rica como único organismo autorizado para la emisión de moneda en el país. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Manuel Benito sobre billetes de Costa Rica. Y usted nos comentaba cosas interesantísimas. Yo le quiero preguntar, esos billetes evidentemente están en el SISIMA y ustedes están haciendo todos los análisis. Coméntenos de toda la parte de transporte, la seguridad del embalaje. Eso me tiene acongojado, Benito. Bueno, porque son piezas únicas. Bueno, todo esto ha sido, digamos, un proceso que se coordina con los museos del Banco Central y obviamente el SISIMA, donde hay una serie, digamos, de condiciones de seguridad que con el que el SISIMA tiene que cumplir y cumple, ¿verdad? Dentro de los protocolos que el Banco Central y los museos del Banco Central tienen. Y para estos transportes… ¿Cómo salen del Banco Central? Bueno, salen en unos contenedores especiales, ¿verdad? Y en una caja también especial y por supuesto con seguridad de los museos del Banco Central. Y ya hay todo un protocolo de salida, un protocolo de ingreso, hay todo un sistema de aseguramiento, ¿verdad?, con el que están cubiertos esos billetes, ¿verdad? Y ahí está totalmente informado todas las instituciones involucradas, dónde están, cuáles son las fechas de movimientos, quiénes están moviendo las piezas, todas las personas encargadas, viene gente encargada del área de colecciones, las personas encargadas de los proyectos, la persona encargada de la parte numismática y demás. Y bueno, ese es todo un equipo para el transporte de estos billetes. ¿Quién lo recibe en el SISIMA y a partir de ahí quién tiene la custodia? En el SISIMA, bueno, la custodia está especialmente en Esteban Avendaño en este momento, ¿verdad? Y hay obviamente todo un lugar de seguridad donde esos billetes están y hay todo un sistema, digamos, de registro cada vez que se saca a través de bitácoras y demás para registrar todos los movimientos y en qué digamos,
aparatos están siendo analizados, etcétera. Claro. Resultados. Bueno, estamos en la etapa inicial, pero ya hemos avanzado bastante. Uno de los objetivos más importantes es establecer protocolos para los análisis de los billetes con cada una de las distintas análisis, por ejemplo, con fotografía multiespectral, con Raman, con infrarrojo, por ejemplo, CMDS, en fin. Ya se empezó con la fotografía multiespectral, se ha aplicado también algunas fotografías con ultravioleta que nos permiten ver si hay restauraciones previas en los billetes y además identificar si ha habido el crecimiento de algunos microorganismos, ¿verdad? O a veces si hay tintas que no son propiamente el billete, sino algunos trazos que le hayan hecho alguien en algún momento, ¿verdad? Etcétera. Y eso nos ha permitido también hacer el registro, ¿verdad? Inicial fotográfico de los billetes con medidas y demás. Ya hemos estado trabajando un poco con el Raman y hemos encontrado cosas interesantísimas, ¿verdad? Había un billete que la curadora de los museos del Banco Central, Mariela Agüero, asumía que la coloración verde que tenía y el proceso de deterioro muy probablemente era porque las tintas con que se tiñeron el billete de verde contenían arsénico, y efectivamente en el Raman salió la existencia de arsénico, ¿verdad? Entonces eso nos da a nosotros una información que no teníamos, ¿verdad? Inicialmente, pero que nos permite eventualmente que cuando se haga una restauración se tome en cuenta el contenido de eso, ¿verdad? Pues también nos habla un poco de que ese billete podría haber sido un veneno, ¿verdad? Como potencial, acostumbra uno potencial, ¿verdad? Claro. Ponerse un poco saliva en sí, los dedos para contar los billetes. Bueno, en fin, ese tema. Luego hemos hecho infrarrojo también, y en el infrarrojo hemos pedido determinar, igual que en el Raman, cómo fue fabricado el billete, cuáles colores se imprimieron primero, cuáles después. Si hay varias tintas negras, pudimos determinar cuáles tintas obedecen a una etapa de la fabricación y cuáles a otra etapa de fabricación. Por ejemplo, si nosotros tenemos las imágenes en negro, pero tenemos también una numeración en negro, pudimos determinar que la tinta de la numeración es distinta a la tinta de la impresión, y eso nos indica que son procesos distintos. Igual las firmas son distintas en términos de la composición de la tinta. Entonces, los sistemas, digamos, de análisis que estamos usando nos están permitiendo ir individualizando el estudio de las tintas y poder eventualmente llegar incluso a establecer cuál es la composición química, y además de eso agregar que en algunos casos podríamos hasta descomponer las tintas para determinar cómo fue constituida con base en los colores primarios. ¿Presencia de hongos? Presencia ¿O algún otro microorganismo? Todavía no hemos encontrado, ¿verdad? Probablemente en algunos otros los encontremos. En este momento hay que tener en cuenta que nosotros hicimos una selección que tiene que ver, como le comentaba, con distintos tipos de billetes. Todavía no hemos llegado a analizar algunos de los más antiguos, que datan más o menos de la década de 1860, y que tal vez probablemente ahí por la composición y características del papel podamos eventualmente encontrar algún microorganismo. Pero ahora, digamos, todo este trabajo nos está dando una información muy importante, cuya finalidad es crear también, digamos, una caracterización de los billetes según las casas fabricantes, para ir determinando, ¿verdad?, cómo tenemos que hacer intervenciones o caracterizar, digamos, medidas de conservación para esos billetes específicos. Este es un proyecto que lo que pretende es terminar no solo con estos protocolos, sino con una exhibición en los museos del Banco Central de todo lo que se hizo, todo lo que se encontró, se sabe ahora, todo lo que se sabe en este momento, a partir de este proyecto de investigación. A partir de este proyecto, y además de eso, pues hacer una publicación. Para poder nosotros llegar a este tema, ¿verdad?, pues tuvimos que hacer una investigación previa de trabajos de análisis que se han hecho en otros países, utilizando las mismas técnicas y metodologías, claro, sobre todo porque tenemos que ver el impacto que pueden tener a nivel de conservación, porque la idea es aplicar técnicas que sean no destructivas, de manera que tampoco se vean afectados los Extraordinario, Benito.
quedamos comprometidos a darle seguimiento a este proyecto y más adelante hacemos un segundo programa sobre billetes de Costa Rica. Bueno, no, muchísimas gracias y encantado de estar en el programa. Gracias a usted. Gracias también a ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Bueno, este tipo de estudios son muy importantes porque a través de los análisis que nosotros realizamos aquí en el CICIMA, estos nos permiten entender cuáles son los materiales en los cuales están hechos los billetes. Entonces, principalmente ahorita estamos analizando sustratos y tintas. Y al identificar este tipo de materiales, lo que podemos entender es cómo estos van a reaccionar a través del tiempo y cómo podemos conservarlos de la mejor manera. La importancia que tiene la UCR en este proyecto es que nosotros no tenemos este tipo de laboratorios y no podemos acceder a este tipo de análisis de manera fácil. Entonces el hecho de tener estos convenios lo que hace es facilitar para nosotros este tipo de resultados para la conservación de los billetes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si desea conocer más sobre este tema u otros temas que tratamos en el programa, puede visitarnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.